Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su noticiero informativo favorito. Hoy, viernes 28 de junio de 2019, les tenemos un especial sobre el Día del Orgullo LGBTIQ+. Para comenzar en nuestro especial de hoy, le doy la bienvenida a nuestra compañera Jacqueline Vadillo, quien nos va a presentar un recorrido histórico desde el Paseo de la Reforma. Muy buenos días, Jackie. Buenos días, Tania. ¿Cómo te encuentras? Nos encontramos aquí sobre el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, hoy 28 de junio del 2019. Pues bueno, estamos presenciando la marcha que lleva por nombre Orgullo 41, Ser es Resistir. Pues bueno, como sabemos, es un orgullo lo que se ha logrado como comunidad a partir de pues los derechos y toda la visibilización que ha tenido la comunidad con respectivo mérito, y a pese a cualquiera otra actividad que se ha involucrado como violencia, incluso pues desafortunadamente en muchos de los casos se ha llegado a homicidio por la homofobia, transfobia y todas las cuestiones de injusticia hacia la comunidad. Y bueno, hoy en esta marcha Orgullo 41, Ser es Resistir, pues celebramos 41 años de marcha sobre los derechos de la comunidad. Y bueno, como sabemos, vamos a entrar un poco en el contexto histórico. Sabemos que como resonancia principal vienen siendo los disturbios de Stonewall que sucedieron en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en el año de 1960. Y bueno, esto ha tenido grandes influencias en otros países, incluso en nuestro país, pero pues como sabemos, cada país tiene su respectivo proceso. Bien lo vemos en México con el baile de los 41, si bien se conoce por la detención de 41 hombres presuntamente homosexuales en la Ciudad de México. Entre ellos se encontraba Ignacio de la Torre, quien fuera yerno de Porfirio Díaz, pero pues a él se le omitió pues la condena de ser detenido, mientras que los 41 hombres restantes que se encontraban en dicho lugar fueron detenidos precisamente por presentar una conducta homosexual. Y bueno, no fue sino hasta el año de 1971 que se manifestó la primera organización que viene a defender los derechos de la comunidad, el cual llevó por nombre el Frente de Liberación Homosexual de México. Y bueno, si bien es cierto, esto tuvo consecuente a partir de un despido injustificado en parte de una tienda departamental, Sears, en la Ciudad de México, hacia un empleado que aparentemente presentó una conducta homosexual y pues fue discriminado y despedido injustificadamente. Pues al frente de este Frente de Liberación Homosexual de México, pues se encontraba principalmente la dramaturga Nancy Cárdenas, quien pese a que no fuese la primer lesbiana en México, pero sí fue la primer mujer lesbiana quien presentó o habló sobre el tema en televisión nacional, pues viene a liderar este frente. Y bueno, otras de las organizaciones civiles hacia la comunidad LGBT, el Defender, pues también más adelante se presentaron otras, como lo es el Sexpol en 1975, quien pues fue el fundador Antonio Cuel. Más adelante el Frente de Homosexual de Acción Revolucionaria, el Acratos, Lesbos, Ocratas y también el grupo Lambda de Liberación Homosexual. Y bueno, esto con el propósito de la visibilización de la comunidad LGBT, en donde pues se exigía un alto a la represión y pues el exterminar las racias hacia la comunidad. Si bien es cierto, también el 26 de julio de 1978, pues viene a ser una de las primeras visibilizaciones por parte del Frente de Liberación Homosexual, pues en donde una treintena de jóvenes o de personas consideradas homosexuales por parte de la comunidad, mediante el 25 aniversario de la Revolución Cubana, un movimiento pues social, vienen a hacerse visibles como comunidad. Más tarde hubo un contingente de miles de pertenecientes a estos grupos o organizaciones de la comunidad bajo el aniversario del movimiento estudiantil del 68. Esto ocurrió 10 años después, en el 1978. Y bueno, todos estos procesos vienen con la utopía de poder transformar pues, la sociedad de alguna manera y hacerse valer los derechos de la comunidad.
De esta manera, pues así, tanto estos movimientos sociales, pues vienen a tener fuerte impacto para el movimiento de la comunidad. Y bueno, finalmente, ahora sí, en 1979, pues se toma como tal el orgullo o la marcha del orgullo de la comunidad en México. Y bueno, pues es lo que nos viene a traer hasta el día de hoy, 28 de junio, pues conmemorando 41 años ya de marcha en México y representando el orgullo de la comunidad. Y bueno, esto es parte de lo que se ha vivido como comunidad, Tani. Es parte de todo el proceso que han logrado y han conseguido, y pues hoy es un orgullo todo eso que se ha logrado a partir de sus derechos. Y bueno, regresamos contigo, Tani. Muchas gracias. Muchas gracias, Jackie. Pues muy importante lo que mencionas, ¿no? El recorrido histórico siempre nos va a dar pauta a ver y a detallar y reflexionar sobre cómo se forman estas luchas sociales, y pues para contextualizar un poco lo que hoy nos platicó nuestra compañera Jacqueline, me es un gusto presentarles a nuestra compañera Jessica Cárdenas con una entrevista exclusiva. Vamos contigo, Jessie. Muchas gracias, Tani. Claro, la entrevista que le hicimos fue a una chica que se llama Karina. Ella es una historia de las pocas que se conoce aquí en México, que gracias a toda la marcha, gracias a toda la historia que ya nos explicó Jackie, hoy en día puede decir abiertamente pues cuál es su orientación sexual. Sin embargo, nos comparte en su historia pues todo lo que ha conllevado. Y bueno, el día de hoy contamos con la presencia de una persona muy especial que nos va a apoyar con una entrevista en la cual, bueno, queremos que nos cuente un poco su historia, conocer un poco el contexto en el que se desenvolvió. ¿Cuál es tu nombre? Hola, soy Camila Garza. ¿Qué edad tienes? Tengo 27 años. Entrando un poquito en contexto, a través de la historia se ha normalizado que la única orientación sexual que debería de existir es la heterosexualidad. Sin embargo, sabemos que pues no ha sido así. Por lo que ahorita la pregunta que te haría sería, ¿cuál es tu orientación sexual o cómo te sientes respecto a este tema? Mira, en un principio te pudiera decir que sí, pues tuve dudas, ¿no? Como todos en la vida. Claro. Tienes dudas, entonces empecé a indagar un poco en estos temas y caí en cuenta de que en un punto era totalmente bisexual. En un punto llegué a pensarlo. Claro. Y ahorita, en esta etapa de mi vida, puedo decirte, pues, un poquito más segura de que me gustan más las mujeres, no nada más los hombres y las mujeres, sino ya más enfocado hacia el área de la mujer. Ok, perfecto. Yo estuve en una escuela católica, entonces era muy marcado la heterosexualidad así de hombre, mujer, y hasta te formaban cuando hacían sus eventos, en cualquier evento, te ponían así. Y como tal, nosotros, bueno, siento que no tenían la amplitud o el campo de visibilidad homosexual o este tipo de situaciones, y en un momento me cerré. Claro. Sentí que yo estaba mal. ¿En su momento intentaste decírselos, no sé, a tus amigos, a tu familia? Pues en un principio fueron a mis amigos. Como que empezó a darse esta situación en la que dije, oye, pues me gusta tal persona. ¿Sabes? En prepa, pues uno dice, ay, pues me gusta mi amiga. Raro, ¿no? Porque sí, pues en ese ámbito es como de, híjole, pues hazte para allá, ¿no? Ajá. Pero recibí todo lo contrario. Todos mis amigos me apoyaron, mi familia pues obviamente no se enteró hasta mucho tiempo después. Claro. Y fue una etapa complicada porque hasta ahora de hecho no lo aceptan. Ok, entonces has como que tenido esta dificultad pero más en el ámbito familiar. Exactamente. Y por ejemplo, en el área educativa, cuando ibas a asistir a esa escuela y demás, ¿sentiste alguna vez que te discriminaban? En la universidad fue cuando más sentí como el rechazo de las personas. De hecho me acordé, hubo una situación con unas compañeras que eran como muy fifís y, ay sí, soy futbolera pero no soy lesbiana, y resulta ser que la chava sí era lesbiana. Ah, ok. Pero me echaban tierra a mí porque yo lo hablaba abiertamente, y en ese entonces pues tenía una novia y era así como de, mira, pues te presento a tal, y solo de ellas recibí como ese rechazo, esa de no me toques ni siquiera, casi porque uy, las iba a contagiar. Claro. Y por ejemplo, bueno, México se encuentra en el segundo país, hablando de Latinoamérica, con más crímenes de homofobia. ¿Tú
¿Te has sentido como en peligro, agredida o algo que hayas pasado respecto a eso? En alguna ocasión, normalmente aquí lo que es San Juan o Querétaro se puede decir, se vive de cierta forma ese tipo de situaciones. Más que nada tú vas caminando de la mano con ya sea una amiga, una novia, lo que tú quieras, y de repente un tipo se para y me dice, oye, pues ves a tu novia, y así como de, pues oye, ¿a ti qué te importa si beso o no beso, si la veo o no la veo? ¿A ti qué te importa? Claro. Digo, ha sido lo más fuerte, de ahí en fuera creo que no me ha pasado como algo más grave, Sí. hasta eso, digo, agradezco, pero sí no falta el comentario homofóbico, ¿no? Así de, pues que es otro mundo, no sé qué, es como de, ¿qué te pasa? O sea, Ajá, claro. Bueno, ¿consideras que hay alguna implicación psicológica que haya repercutido en ti? pues sí, más que nada el sentirme insegura. Okay. En sentirme insegura, al estar con alguien o platicar o salir, te encuentran, ¿no? Un amigo, un vecino, no sé, tu propia familia, primos, tíos, que normalmente son personas como no tan allegadas a tu círculo familiar, pero van y le cuentan el chisme a tu familia, ¿no? Y es ahí donde dices, uy, me vi con tal persona, y dices, uy, le voy a decir y me va a meter a mí en un problema, y sí pasó, Sí. me ha pasado. Y no es que me hayan visto, simplemente en Facebook. Ok. Comentarios en Facebook y, oye, ¿ya viste que tu hija está saliendo con tal? Entonces, bueno, a lo que te refieres es que no puedes como vivir tu vida abiertamente, tu orientación abiertamente, pero por el aspecto familiar. Ajá. Okay. Todavía como, digámoslo así, sigo en el closet. Ok, sí, suele pasar. Es algo complicado ahí. ¿Y tú cómo percibes la situación en México? Ahora sí que, ¿cómo actúa la población mexicana con respecto a las personas que no se consideran heterosexuales? Siento que aún nos falta mucha educación, porque podemos ofender muy rápido a una persona. Claro. Tenemos lengua y la sabemos ocupar muy bien. El problema es que no cuidamos eso. Digo, ¿cuántos índices de suicidio hay, no? Sí. También, digo, pongámonos a pensar en ese aspecto y digo, es difícil. Si de por sí uno a veces no se entiende entre su orientación sexual, su género y esto y lo otro, dices, pues oye, por lo menos tu sociedad o tu familia, que eres mi núcleo, tratar de llevar la fiesta en paz, de convivir conmigo, de estar conmigo. Pero pues bueno, es difícil. Sí, de hecho precisamente se hizo una encuesta en este año en la que pues los datos resultaron que pues las personas sí ya aceptaban que no todos fuéramos heterosexuales, pero siempre y cuando se mantuviera en secreto. O sea, como que así... El típico, escóndete, hija. Exacto. Allá en el cuartito, se besan todo lo que quieran y ya después regresan a la reunión familiar. Claro, ¿no? que nadie se entere. Que nadie se entere pero lo que aceptamos, es tu pero... novia. Ajá, exacto. Cuando pero que saben nadie se perfectamente, entere. digo, ahorita actualmente con mi relación actual, sí vivo una situación así. Su familia lo intuye, pero no lo saben abiertamente. Sí. Y nosotros es como de, bueno, nos tenemos que estar escondiendo. Sí es feo. Sí, claro. Es difícil, más que nada porque su familia es muy cerrada. Entonces, tienen marcadas sus ideas de Diosito te hizo mujer y tienes que estar con un hombre. Claro. Y es como de, no, o sea, no es necesariamente eso. Se conoce que hay un perfil discriminante y un perfil no discriminante. Se habla un poco acerca de edad, de educación, de religión, hasta de género. O sea, pasa de que, por ejemplo, en México en esta encuesta salió que quienes menos lo aceptaban eran los hombres, ¿no? Era así como que las mujeres todavía lo aceptaban un poquito más, pero los hombres así como que no es permitido. Por ejemplo, en esta parte que me mencionabas, ¿no? Pues la familia de tu pareja es un poquito más religiosa, ¿no? Digámoslo así, de cierta forma sí, pero más que nada su ideología. Su ideología de hombre-mujer, como claro. siempre se vino manejando esto. Sí. El encontrar ahora un ámbito nuevo de que a lo mejor mi persona esté saliendo con otra mujer, sea raro porque pues no se ha dado en la familia, es como una situación que dices, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Claro. Porque sí pasa, sí lo piensan los padres y dicen, es que yo la regué. En algo la regué, por eso me saliste así. Y es como de, no, tú no tienes la culpa. Cada quien elige y tiene su propia mente y tiene su corazón. Claro. No pasa más allá de eso. Exacto. Y por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿tuviste alguna implicación, un problema? Como tal, en el ámbito laboral, soy fisioterapeuta, entonces no se puede hablar directamente
de todo. Sí. En mi trabajo, bueno, en el trabajo que tenía anteriormente, siento que sí fui discriminada, pero por mi jefe, inmediato. Ok. Porque él hubo una situación con un paciente, el paciente empieza a decirme de cosas vulgares. Ah, ok. Entonces como de, oye, pues dile algo, tú eres mi jefe, resuélveme esta situación. ¿Y sabes qué hizo? ¿Qué pasa? Mejor vete a tu cubículo y te encierras. Y no salgas en esa hora. Y yo así de, ok, esa es tu resolución. Ajá. Órale. No sentiste el apoyo en absoluto de... Todo lo contrario. Sí. Dices, soy mujer, soy lesbiana. O sea, hay pacientes que sí me llegó a ocurrir que en alguna ocasión se expresaron mal de, ay Dios, dos mujeres besándose en el cine, qué horror. Y es como de, o sea, no tiene nada de malo, tú no puedes comentar nada. Entonces es como de, uy, es una contradicción porque no puedes defenderte ni decir sí, no, porque el paciente es como, dices, ¡ay! Tu intocable. trabajo también depende de eso, ¿no? Sí, Exactamente. claro. Entonces Claro. tratábamos de no tocar temas religiosos, políticos, ni nada de esto. O sea, la verdad, en cuestión de homofobia creo que hay mucha todavía. Hay mucha discriminación para todos los géneros. Sí, Y en vez de respetarnos, sí. somos exacto. humanos al final de cuentas. Sin importar el género ni nada, lo que decidan. Entonces, ya para concluir, ¿cómo percibirías a nuestro país en cuanto a la comunidad LGBT? Siento que se están abriendo caminos. La verdad es que ahorita se ha visto más amplitud en cuestión educativa, en cuestión de visibilidad. Y digo, pues sí, ha valido la pena la lucha, ha valido la pena el decir las cosas, porque ya hay algunos sacerdotes implícitos en todo esto y dices, wow, qué increíble que se esté dando esta situación y que ya no nos satanicen en estás mal, Claro. te vas a ir al infierno y cualquier cosa de esas que dices, oye, soy católica, pero también soy lesbiana. Claro. Sí hay más amplitud, ya te dejan estar en este tipo de círculos también, pero todavía tiene sus tabús, ¿no? Claro. Todavía tiene sus tabús y es válido. Ya no se vive con el miedo de antes. Ya te protegen, ya ven por ti. Claro, todo esto se ha dado obviamente con una lucha histórica en el que... Impresionante. Exacto, sí, en el que sí les ha costado bastante, nos ha costado bastante pues colocarnos en este lugar y el que la gente llegue a aceptarlo, ¿no? Pero bueno, entonces esto sería todo. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias por invitarme. Muchas gracias y esperamos que esto sea como un mensaje hacia nuestra cultura como México, cómo es que vemos a nuestros familiares, nuestros amigos, que si realmente sí lo estamos aceptando o solamente lo aceptamos porque queremos a la persona, pero a final de cuentas sigue existiendo esta parte de discriminación, sigue existiendo lo esta dejamos parte... pasar así como de, ay, está loco, luego se le pasa. Exacto, o es una etapa. Es una fase. Ajá, exacto. Bueno, esto sería todo, muchas gracias y regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Jessie. Muy buena entrevista. Creo que nos deja muy en claro esta parte, ¿no? De cómo viven las personas en México el ser lesbiana, en este caso, el ser gay, bisexual, transexual. Y pues bueno, mencionando un poco lo que nos comentaron en la entrevista, esta parte de seguridad, me siento más segura, en efecto. Por esto nos acompaña nuestra compañera Mariana Cruz con un tema muy importante respecto a cuestiones políticas de la comunidad LGBTIQ+. Buenos días, Mariana. Buenos días, Tania. Así es, yo les voy a hablar un poco sobre la situación jurídica del colectivo en México. Y para empezar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los derechos se deben de aplicar igual para los seres humanos sin importar su color, raza, idioma o sexo o cualquier otra condición, lo cual ha sido retomado por gran parte de las naciones y en particular por México. Asimismo, la Organización de Estados Americanos reafirma el principio de no discriminación, que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, y ha llamado a los estados y mecanismos internacionales a que se comprometan con la promoción y protección de los derechos de todas las personas. En varios estados se ha legislado
en torno al matrimonio, concubinato y la adopción de niños y niñas por parte de personas del mismo sexo, bajo dos entidades. Una es por la reforma legislativa y otra por acción inconstitucionalizada y por acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, Ciudad de México, Campeche, Puebla y Coahuila son entidades en las que el odio por homofobia se considera un agravante en los delitos cometidos. Las personas pertenecientes al colectivo tienen los mismos derechos que las demás personas, es decir, tienen derecho a una educación, a la protección de salud, tienen derechos sexuales y reproductivos, derecho a trabajar en un entorno laboral favorable, también a que sus documentos de identificación sean de acuerdo a su identidad de género, también tienen derecho al matrimonio y a la adopción de menores, a vivir una vida libre del acoso policíaco, a vivir una vida libre de cualquier acto discriminatorio y en caso de fallecimiento tienen derecho a servicios funerarios dignos. Mucho se ha avanzado en materia legal para proteger a las y los miembros del colectivo. En la República Mexicana, sobre todo a partir del siglo XXI, pues sin embargo ha provocado también una feroz respuesta de ciertas instituciones, particularmente las eclesiásticas, las cuales son las iglesias que se lanzaron contra los matrimonios igualitarios después del 17 de mayo del 2016, Día Internacional contra la Homofobia, fecha en la que el presidente de la Nación, Enrique Peña Nieto, hizo pública una iniciativa presidencial para que estas uniones fueran legalmente reconocidas por todo el país. Los crímenes por homofobia también no han desaparecido de nuestra sociedad, pues México ha registrado un total de 87 crímenes de odio contra la homofobia entre mayo del 2020 y abril del 2021, siendo 3 atentados, 5 desapariciones, 11 suicidios y 68 asesinatos. Y por último, para lograr un cambio hacia una sociedad equitativa entre las diferentes formas de vivir la vida, de vivir la sexualidad, es necesario educar en los derechos sexuales como en los derechos humanos, de manera que las nuevas generaciones asuman su legitimidad como tales. Y vuelvo contigo, Tania. Muchísimas gracias, Mari. Muy importante lo que nos acabas de mencionar. Creo que esto es un alienante para la comunidad LGBTIQ+, en materia de derechos. Y bueno, pues en conclusión vemos que pues este tema respecto a la sociedad mexicana pues va en avance. Sin embargo, como mencionamos durante todo nuestro especial, estamos en resistencia y hay todavía mucho por hacer aquí en México respecto a esta comunidad. Y pues creemos que no termina aquí. En un futuro habrá mucho más de qué hablar. Les agradezco muchísimo su participación a mis compañeras, a Mari, a Jackie y a Jessie, por hoy acompañarnos en este especial dirigido al Día del Orgullo. Muchísimas gracias, chicas. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tani. Y pues eso fue todo de su especial del 28 de junio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y hasta la próxima.